Leonor había nacido con un título que muchos envidiaban y con un carácter que pocos comprendían. En una Inglaterra donde el brillo de los salones parecía pesar más que la rectitud del espíritu, su sencillez fue considerada una falta imperdonable, casi una afrenta al rígido decoro de la nobleza. Era princesa por sangre, aunque jamás por ostentación, y fue precisamente esa virtud silenciosa la que la condujo, años atrás, a un destierro tan educado en las formas como cruel en sus consecuencias. El carruaje avanzaba ahora lentamente por el sendero bordeado de olmos que conducía a la antigua residencia de su familia, una mansión de piedra clara asentada sobre suaves colinas verdes. Leonor observaba el paisaje con una serenidad que solo la experiencia del dolor y la aceptación podían otorgar. El cielo de abril, cubierto de nubes altas y luminosas, parecía reflejar su ánimo, contenido, pero esperanzado. «Hemos llegado, señorita», anunció el cochero con respeto, deteniendo los caballos frente al pórtico. Leonor descendió sin prisa. Vestía con elegancia sobria, un vestido de muselina color marfil, sin adornos superfluos, ceñido únicamente por una cinta azul pálido. Nada en su apariencia gritaba ambición ni deseo de ser admirada, y sin embargo, su porte natural imponía atención. Había en ella una compostura tranquila, fruto de años vividos lejos del ruido de la corte, donde la dignidad se ejercía en soledad. Al posar el pie en la grava, el recuerdo del pasado se impuso con delicadeza implacable. Aquel mismo umbral la había visto partir años atrás, con el corazón herido por palabras jamás dichas en voz alta, pero profundamente sentidas. Fue allí donde comprendió que, para ciertos ojos, la modestia era sinónimo de debilidad y la prudencia de insignificancia. En su juventud, Leonor había sido presentada en sociedad con todas las expectativas que correspondían a su rango. Sin embargo, su inclinación por la lectura, su gusto por los paseos tranquilos y su falta de entusiasmo por los juegos de intriga social despertaron murmullos. Demasiado discreta, decían algunas damas. Poco ambiciosa, murmuraban los caballeros. Nadie parecía notar la firmeza de su juicio, ni la profundidad de su afecto por los demás. Fue durante esa época cuando conoció al duque de Ravenshire. Él representaba todo aquello que la alta sociedad admiraba: porte distinguido, inteligencia aguda y una presencia que dominaba cualquier salón. Su conversación era ingeniosa, a veces mordaz, y su reputación intachable. Para muchos, era el partido más codiciado de la temporada. Para Leonor, fue simplemente un hombre cuya mirada parecía verla más allá de los adornos y las expectativas. «Vuestra Alteza», le dijo él una tarde, mientras caminaban por los jardines de una propiedad vecina, «admiro vuestra calma. En un mundo tan dado al ruido, es una cualidad rara». Leonor sonrió con moderación, bajando la vista hacia las flores recién abiertas. «No creo que la calma sea una virtud apreciada en nuestra sociedad, señor», respondió ella con suavidad. «Se confunde con falta de carácter». «Entonces nuestra sociedad se equivoca», replicó el duque, con una seriedad inesperada. Aquel intercambio, tan sencillo como sincero, marcó el inicio de un afecto que nunca llegó a pronunciarse en voz alta. Las circunstancias, los orgullos ajenos y, sobre todo, la opinión implacable de quienes creían saber lo que era mejor para ambos, se interpusieron con eficacia. Cuando los rumores comenzaron a cuestionar la idoneidad de Leonor como futura duquesa, no por su origen, sino por su temperamento, la decisión fue rápida y silenciosa. Se le ofreció la oportunidad de retirarse al campo, lejos de los compromisos sociales. Fue un destierro envuelto en cortesía, presentado como una elección prudente. Leonor aceptó sin protestar, no por debilidad, sino por una comprensión temprana de que la dignidad, en ocasiones, se preserva mejor en la retirada. Durante los años que siguieron, vivió en una propiedad modesta, dedicada a la educación de niños de familias vecinas, al cuidado de los enfermos y al estudio constante. Aprendió a gobernar sus emociones, a encontrar propósito en el servicio y a fortalecer su espíritu sin necesidad de reconocimiento. Aquella etapa, lejos de empequeñecerla, la formó. Ahora, al cruzar el umbral de la mansión familiar, Leonor sentía que no regresaba como la joven incomprendida que se marchó, sino como una mujer consciente de su valor. La casa conservaba el mismo aroma a madera antigua y flores secas. Los retratos de antepasados observaban desde las paredes con expresión severa, como si evaluaran su retorno. «Señorita Leonor», exclamó una voz emocionada. «Gracias al cielo que ha vuelto». Era la señora Whitmore, antigua ama de llaves, cuyos ojos se humedecieron al verla. «Me alegra verla bien»,
dijo la mujer, tomando sus manos. Esta casa ha estado demasiado silenciosa. El silencio enseña muchas cosas, respondió Leonor con una sonrisa afectuosa, y a veces también cura. Mientras avanzaba por los corredores, supo que su regreso no pasaría inadvertido. En una sociedad donde cada movimiento era observado, su presencia despertaría curiosidad, juicio y quizás recuerdos que algunos preferirían mantener dormidos. El duque de Ravenshire, en particular, no había olvidado. Aunque los años lo habían llevado por caminos de deber y responsabilidad, ninguna temporada social, ningún compromiso diplomático, había logrado borrar la imagen de aquella joven de palabras medidas y mirada honesta. En más de una ocasión, al encontrarse rodeado de risas ensayadas y sonrisas calculadas, había pensado en la serenidad de Leonor y en la injusticia silenciosa de su partida. Esa misma tarde, mientras el sol descendía suavemente sobre Hertfordshire, un rumor comenzó a circular entre los salones vecinos. La princesa había regresado, y con ese rumor se despertaron expectativas, temores y una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Había cambiado Leonor? ¿O era la sociedad la que estaba a punto de enfrentarse a su propio error? Leonor, ajena aún al alcance de su retorno, se detuvo frente a una ventana abierta. El aire fresco acarició su rostro con delicadeza. Cerró los ojos por un instante, no para recordar lo perdido, sino para agradecer lo aprendido. Había vuelto no para reclamar, sino para vivir con verdad. Y sin saberlo, su sola presencia comenzaba ya a alterar el orden de un mundo que la había subestimado. El regreso de Leonor no tardó en producir el efecto inevitable que toda novedad provocaba en la vida social del condado. Aunque la mansión familiar permanecía retirada entre colinas y setos bien cuidados, el movimiento de carruajes y la reaparición de antiguos criados fueron suficientes para despertar la atención de vecinos y conocidos. En Hertfordshire, donde la cortesía convivía con la curiosidad más persistente, ninguna presencia distinguida pasaba desapercibida por mucho tiempo. Leonor era consciente de ello. No ignoraba que su retorno sería examinado con la misma minuciosidad que antaño había juzgado su carácter. Sin embargo, lejos de inquietarla, esa certeza la mantenía serena. Había aprendido, en los años de retiro, que la opinión ajena pierde fuerza cuando el juicio propio está bien fundado. La mañana siguiente a su llegada, descendió al comedor con paso tranquilo. La luz primaveral se filtraba por las ventanas altas, iluminando la mesa dispuesta con una sobriedad elegante. La señora Whitmore la aguardaba con una sonrisa contenida, como si aún le costara creer que aquella joven, ahora mujer, volvía a ocupar su lugar natural en la casa. ¿Ha descansado bien, señorita?, preguntó la ama de llaves mientras servía el té. Profundamente, respondió Leonor. Hay lugares que conservan la memoria del descanso, incluso después de años. La mujer asintió, conmovida. El condado ha cambiado poco, añadió, aunque algunos nombres se oyen con mayor frecuencia que otros. Habrá visitas, sin duda. Leonor inclinó levemente la cabeza. Las recibiré cuando sea apropiado. Aquella misma tarde, la primera invitación llegó con la puntualidad que caracterizaba a la buena sociedad. Provenía de la señora Harrington, viuda respetable y ferviente defensora del orden social, quien organizaba una pequeña velada musical en su residencia. La invitación estaba redactada con exquisita cortesía, aunque no exenta de un interés evidente por observar de cerca a la recién llegada. Leonor leyó la tarjeta con atención y, tras un instante de reflexión, aceptó. Comprendía que rehuir el contacto social solo alimentaría conjeturas innecesarias. Además, estaba preparada para enfrentar los salones que antaño la habían juzgado. La velada se celebró 2 días después. El salón de la señora Harrington, adornado con cortinas claras y arreglos florales discretos, reunía a un grupo selecto de damas y caballeros. El murmullo de conversaciones se detuvo apenas cuando Leonor fue anunciada. No hubo exclamaciones abiertas, pero sí miradas prolongadas, evaluaciones silenciosas y algún suspiro sorprendido. Ella avanzó con compostura, saludando con la naturalidad de quien no busca aprobación, pero tampoco la rehúye. Su vestido, de un azul suave, carecía de ornamentos llamativos. Sin embargo, realzaba la elegancia de su porte y la seguridad serena de su expresión. «Señorita Leonor», dijo la anfitriona acercándose, «es un placer volver a verla entre nosotros». «El placer es mío, señora Harrington», respondió ella. «Agradezco su amabilidad». Las conversaciones se reanudaron poco a poco, aunque el interés permanecía centrado en ella.
Algunas damas la abordaron con preguntas cuidadosas sobre su estancia en el campo, otras, con elogios medidos que ocultaban comparaciones inevitables. Leonor respondía con cortesía, sin exagerar ni minimizar sus experiencias, consciente de que la verdad no necesitaba adornos. Mientras tanto, en otro extremo del salón, una presencia inquieta se abría paso entre los invitados. El duque de Ravenshire había llegado sin anuncio previo. Su aparición provocó un cambio inmediato en el ambiente. Alto, de semblante grave y mirada penetrante, conservaba la misma autoridad tranquila que lo había distinguido años atrás. Sin embargo, había en él una reserva nueva, fruto de responsabilidades asumidas y de decisiones que no siempre habían sido elegidas con el corazón. Había escuchado el rumor del regreso de Leonor con una mezcla de incredulidad y expectativa contenida. Durante años, había evitado pronunciar su nombre, convencido de que el pasado debía permanecer en silencio. Pero al saberla de nuevo en Hertfordshire, comprendió que ciertas ausencias no se borran con el tiempo. Al verla al otro lado del salón, el duque se detuvo. No fue la transformación exterior lo que lo sorprendió, aunque era evidente, sino la continuidad de algo esencial. La serenidad que tanto había admirado seguía presente, ahora acompañada de una firmeza que no había conocido antes. Leonor percibió su mirada antes de verlo. Al girarse, sus ojos se encontraron, y por un instante, el murmullo del salón pareció desvanecerse. No hubo sobresalto ni gesto impulsivo, solo un reconocimiento silencioso, cargado de recuerdos no pronunciados. El duque se acercó con paso medido. «Señorita Leonor», dijo inclinándose levemente. «No esperaba este honor tan pronto». «Los encuentros inesperados suelen ser los más reveladores, señor», respondió ella con calma. «Me alegra verlo bien». Hubo un breve silencio, lleno de significados que ninguno se apresuró a explicar. Ambos eran conscientes de las miradas atentas que los rodeaban. En Hertfordshire, cualquier intercambio entre ellos sería observado con especial interés. «Confío en que su regreso haya sido grato», añadió él, con una formalidad que no lograba ocultar del todo su emoción. «Ha sido oportuno», replicó Leonor. «A veces, el momento adecuado se reconoce solo al llegar». La música comenzó poco después, y la conversación general retomó su curso. Sin embargo, aquel breve intercambio no pasó inadvertido. Más de una dama intercambió miradas elocuentes, más de un caballero tomó nota mental del reencuentro. El duque, por su parte, se retiró a un rincón del salón, consciente de la necesidad de mantener la compostura. Sabía que cualquier gesto precipitado sería interpretado como una confesión pública. Aún así, no pudo evitar observar a Leonor con atención renovada. Ella conversaba con naturalidad, escuchaba con interés genuino y respondía con una inteligencia serena que contrastaba con la afectación de otros presentes. En ese contraste residía su fuerza. Al finalizar la velada, Leonor se despidió con la misma discreción con la que había llegado. Al salir, respiró profundamente el aire fresco de la noche. No se sentía abrumada, sino confirmada en su propósito. Había enfrentado el juicio social sin perder su centro. Desde una ventana, el duque la observó partir. Comprendió entonces que el tiempo no había disminuido su influencia, sino que la había hecho más profunda. Aquella mujer, desterrada por ser sencilla, regresaba ahora como un espejo incómodo para una sociedad que comenzaba a cuestionar sus propias prioridades. Y en su corazón, que creía disciplinado por el deber, algo antiguo despertaba con una claridad inquietante. La mañana posterior a la velada de la señora Harrington amaneció cubierta por una neblina suave, de esas que envuelven el campo inglés, con una apariencia de recogimiento casi ceremonial. Leonor caminaba por los jardines de la mansión familiar, con un chal ligero sobre los hombros, respirando el aire húmedo, que aún conservaba el frescor nocturno. Cada sendero parecía recordarle que el sosiego no siempre es sinónimo de inmovilidad, sino, en ocasiones, el preludio de decisiones significativas. El reencuentro con el duque de Ravenshire había sido breve, correcto y, sin embargo, profundamente perturbador. No por lo que se había dicho, sino por todo aquello que había quedado suspendido en el silencio entre ambos. Leonor no se reprochaba la emoción contenida que había sentido. Se reprochaba, en cambio, la sorpresa. Había creído que el tiempo, aliado fiel de la razón, habría suavizado cualquier recuerdo demasiado intenso. Descubría ahora que la memoria del corazón no obedece a la misma disciplina. «No permitiré que esto altere mi propósito», se dijo a sí misma.
deteniéndose junto a un rosal aún cubierto de rocío. He vuelto para vivir con integridad, no para revivir antiguas incertidumbres. Mientras tanto, en Ravenshire Hall, el duque se encontraba igualmente inquieto. Había pasado la noche en vela, no por remordimientos explícitos, sino por una claridad incómoda. La imagen de Leonor, tal como la había visto en el salón iluminado por lámparas, regresaba a su mente con una insistencia que desafiaba su habitual dominio de sí mismo. Durante años había aceptado, casi con resignación, la idea de que la prudencia exigía ciertos sacrificios. Se había dicho que apartarse de Leonor había sido una decisión necesaria, incluso justa, dadas las presiones de su posición y las expectativas de su entorno. Sin embargo, al verla de nuevo, serena y firme, comprendió que la justicia que había invocado entonces había sido, cuando menos, incompleta. «He confundido el deber con la comodidad», murmuró, apoyando las manos sobre el escritorio, «y he pagado el precio con silencio». No tardaron en llegar las consecuencias sociales del reencuentro. En los días siguientes, Leonor recibió varias invitaciones para paseos, visitas y pequeñas reuniones, todas cuidadosamente formuladas para parecer casuales. Ella aceptó algunas y declinó otras, guiándose más por la sinceridad de la intención que por la conveniencia social. Sabía que cada gesto suyo sería interpretado, y no deseaba alimentar especulaciones innecesarias. Fue durante uno de esos paseos, organizado por la familia Whitcomb en un parque cercano, cuando el destino volvió a reunirla con el duque, esta vez sin la protección de un salón abarrotado. El encuentro fue anunciado por el sonido distante de pasos sobre la gravilla. Leonor, que conversaba con la señorita Whitcomb sobre la reciente cosecha, levantó la vista y lo vio aproximarse. Vestía de manera sobria, adecuada para un paseo matinal, y su expresión era grave, aunque no distante. «Señorita Leonor», saludó él inclinándose. «No esperaba encontrarla aquí, aunque confieso que me alegra hacerlo». «El campo ofrece encuentros más sinceros que los salones», respondió ella. «Carece de paredes que escuchen más de lo debido». La joven Whitcomb, percibiendo la intimidad implícita en el intercambio, se excusó con cortesía, dejándolos caminar unos pasos en silencio. No fue un silencio incómodo, sino expectante, como si ambos comprendieran que aquella conversación, largamente postergada, merecía un espacio propio. «He pensado mucho en usted desde su regreso», dijo el duque finalmente, «más de lo que sería prudente admitir». Leonor lo miró con atención, sin reproche ni complacencia. «La prudencia, señor, no siempre coincide con la honestidad», respondió, «pero ambas son necesarias». Él asintió, reconociendo la verdad implícita en sus palabras. «Lamento», continuó, «no haber tenido entonces el valor de defender aquello que consideraba justo. Permití que otras voces decidieran por mí». Leonor detuvo el paso. No había amargura en su gesto, solo una firmeza tranquila. «No guardo rencor», dijo. «Lo que ocurrió me permitió comprender mi propio valor, lejos de juicios ajenos. Sin esa distancia, quizás nunca habría alcanzado la claridad que hoy poseo». Sus palabras, lejos de aliviarlo, profundizaron el respeto y la admiración que el duque sentía por ella. Comprendió que Leonor no había regresado en busca de reparación, sino de coherencia con su propia vida. «Me alegra escuchar eso», respondió con sinceridad, «aunque no puedo evitar preguntarme si el pasado aún tiene alguna voz en el presente». Leonor reflexionó un instante antes de contestar. «El pasado nos forma», dijo, «pero no debe gobernarnos. Si ha de influir en el presente, que sea como advertencia, no como carga». Caminaron un trecho más, hablando de asuntos aparentemente triviales, el estado de los caminos, las familias vecinas, los cambios sutiles en el condado. Sin embargo, cada palabra estaba impregnada de una conciencia mutua que ninguno ignoraba. Desde lejos, algunas miradas atentas comenzaron a notar la prolongada cercanía entre ambos. En Hertfordshire, donde la observación era casi un deporte social, no tardaron en surgir comentarios velados. Leonor lo percibió y con una leve inclinación de cabeza se despidió. «Será mejor que regrese», dijo. «No deseo ser el centro de interpretaciones innecesarias». «Como desee», respondió él, «pero espero que podamos conversar de nuevo, si las circunstancias lo permiten», contestó ella con una leve sonrisa. Aquella tarde, al regresar a la mansión, Leonor encontró una carta sobre su escritorio. El sello era discreto, pero reconocible. La abrió con calma, consciente de que su contenido podría alterar el equilibrio que tanto se esforzaba por mantener. La carta, escrita con una caligrafía firme,
No contenía declaraciones precipitadas ni promesas ambiguas. Era una invitación a una cena íntima, en Ravenshire Hall, en presencia de pocos invitados, con el propósito explícito de reanudar una amistad interrumpida. Leonor dejó la carta sobre la mesa y se sentó junto a la ventana. Observó cómo la luz del atardecer se deslizaba sobre los campos, tiñéndolos de un dorado suave. Sabía que aceptar aquella invitación implicaba exponerse de nuevo al juicio social, pero también comprendía que rehuirla sería negar la honestidad que había prometido a sí misma. «No temo al escrutinio», pensó, «siempre que mis actos sean fieles a mis principios». Decidió aceptar. Mientras tanto, el duque aguardaba su respuesta con una inquietud que no había sentido en años. Sabía que aquella cena no sería un simple acto social, sino un paso deliberado hacia una verdad largamente evitada. No ignoraba los riesgos, ni las posibles consecuencias, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a asumirlos. Así, bajo el cielo cambiante de Hertfordshire, dos voluntades marcadas por el deber y la reflexión comenzaban a acercarse de nuevo, no con la impetuosidad de la juventud, sino con la cautela consciente de quienes saben que el verdadero valor reside en elegir con integridad, incluso cuando el corazón está en juego. La tarde señalada para la cena en Ravenshire Hall llegó envuelta en una calma engañosa. El cielo, despejado y de un azul tenue, parecía prometer una velada apacible, aunque Leonor sabía bien que no todas las serenidades son sinceras. Mientras el carruaje avanzaba por la avenida flanqueada de robles centenarios, ella observaba el paisaje con atención reflexiva, como quien se prepara para un acontecimiento que, sin ser extraordinario en apariencia, podría alterar el curso de muchas certezas. Ravenshire Hall se alzaba con la sobriedad imponente que siempre la había distinguido. No era una residencia ostentosa, sino una afirmación silenciosa de estabilidad y tradición. Leonor recordó haber pensado, años atrás, que aquella casa reflejaba con fidelidad el carácter de su dueño, firme, ordenado y reservado en la expresión de sus emociones. Al ser anunciada, fue recibida por el propio duque en el vestíbulo principal. Su saludo fue correcto, aunque no carente de una atención especial que Leonor percibió sin dificultad. «Le agradezco que haya aceptado la invitación», dijo él, ofreciéndole el brazo. «Confío en que la velada sea de su agrado». «Aprecio la consideración», respondió ella, «y la claridad con que ha sido formulada». Ambos sabían que aquella cena no era fruto del azar ni de la mera cortesía social. Había en ella una intención deliberada de restablecer un vínculo interrumpido, aunque ninguno se atreviera aún a definir su naturaleza. Los invitados eran pocos y cuidadosamente elegidos, una pareja de parientes lejanos del duque, conocidos por su discreción, un antiguo amigo de la familia, dedicado a asuntos eclesiásticos, y una prima de Leonor, cuya presencia ofrecía un equilibrio prudente. La conversación, durante los primeros momentos, se mantuvo en un terreno seguro, girando en torno a temas generales y observaciones amables. Leonor participaba con naturalidad, sin forzar su intervención, ni retraerse en exceso. Había aprendido a medir sus palabras no por temor, sino por respeto a la verdad que deseaba preservar. Sin embargo, era consciente de que, más allá de la mesa, se libraba un diálogo silencioso entre ella y el duque, atento a cada gesto, a cada inflexión de su voz. Durante la cena, el duque se dirigió a ella con una cortesía constante, evitando cualquier familiaridad que pudiera interpretarse como imprudente. Aquella contención, lejos de distanciarla, reforzaba la confianza de Leonor en el propósito de la invitación. No había en él urgencia ni exhibición, solo una determinación tranquila que contrastaba con la impaciencia de años anteriores. Tras retirarse los demás invitados al salón contiguo, el duque se permitió una solicitud más personal. «¿Me concedería un momento en la galería?», preguntó. «El aire de la noche es particularmente agradable». Leonor aceptó, consciente de que aquel instante había sido cuidadosamente preparado. La galería, abierta hacia los jardines, estaba iluminada por lámparas discretas que proyectaban sombras suaves sobre las paredes. El canto distante de los grillos acompañaba el silencio, otorgándole una cualidad casi confidencial. «No he deseado este encuentro para justificar el pasado», comenzó él, apoyándose ligeramente en la balaustrada, «sino para comprender el presente. Su regreso me ha obligado a reconsiderar decisiones que creí definitivas». Leonor lo escuchaba con atención serena. «El regreso no busca provocar revisiones ajenas», respondió. «Ha sido, ante todo, un acto de coherencia personal». «Lo entiendo», replicó,
Y es precisamente esa coherencia la que admiro. Entonces no supe reconocerla. Hoy no puedo ignorarla. Hubo una pausa, no incómoda, sino necesaria. Leonor percibía en sus palabras un arrepentimiento sincero, aunque medido, como correspondía a un hombre habituado a gobernarse con rigor. No deseo que esta conversación se convierta en una enumeración de errores, dijo ella finalmente. El pasado no puede ser corregido, solo comprendido. Y la comprensión, si es honesta, debe conducir a acciones más justas. El duque la miró con renovado respeto. ¿Consideraría, entonces, que aún es posible una relación basada en esa justicia?, preguntó. No hablo de promesas ni de expectativas, sino de una verdad compartida. Leonor reflexionó antes de responder. La verdad compartida exige igualdad, dijo. Y yo no soy ya la joven que aceptaba silencios por deferencia. Si hemos de relacionarnos, deberá ser desde una estima recíproca, libre de presiones externas. Eso es precisamente lo que deseo, afirmó él, sin vacilar, aunque comprendo que el camino hacia esa igualdad no será sencillo. La conversación fue interrumpida por la llegada discreta de uno de los criados, anunciando que el carruaje de Leonor estaba dispuesto. Ella agradeció la atención y se preparó para partir. Antes de hacerlo, se volvió hacia el duque. Le agradezco la franqueza de esta velada, dijo. Ha sido un paso necesario, aunque no definitivo. Los pasos definitivos rara vez se dan de una sola vez, respondió él. Me conformo con haber iniciado el trayecto correcto. El regreso a la mansión familiar estuvo marcado por una reflexión silenciosa. Leonor no se sentía confundida, pero sí consciente de que su presencia en Hertfordshire comenzaba a adquirir un significado más profundo del que había previsto. No se trataba únicamente de su historia personal, sino del modo en que su integridad cuestionaba normas tácitas y expectativas arraigadas. En los días siguientes, los rumores se intensificaron. Se comentaba la cercanía entre la princesa y el duque, la atención que él le dispensaba, la serenidad con que ella respondía. Algunos veían en ello una reconciliación largamente esperada, otros, una imprudencia social. Leonor, por su parte, se mantenía firme en su conducta, sin alimentar ni desmentir especulaciones. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. La señora Ashcroft, dama influyente y conocida por su habilidad para moldear opiniones, solicitó verla una mañana. Su llegada no sorprendió a Leonor, quien la recibió con cortesía, aunque no sin una cautela bien fundada. «Mi querida», comenzó la visitante, tras los saludos de rigor. «Su regreso ha sido notable. No puedo dejar de preguntarme si ha considerado las implicaciones de ciertas amistades reanudadas». Leonor sostuvo su mirada con calma. «Considero siempre las implicaciones de mis actos», respondió, «pero no permito que el temor las determine. La sociedad puede ser implacable», advirtió la señora Ashcroft, «y el duque, pese a su carácter, no está exento de presiones, ni yo de principios», replicó Leonor con suavidad. «Si la sociedad ha de juzgar, que lo haga sobre hechos, no sobre suposiciones». La visita concluyó sin confrontación abierta, pero con una tensión subyacente que Leonor no ignoró. Comprendía que su regreso estaba removiendo equilibrios delicados y que no todos recibirían con agrado una transformación que no podían controlar. Esa noche, al cerrar las cortinas de su habitación, Leonor reflexionó sobre el camino que se abría ante ella. No buscaba reivindicación ni triunfo social, buscaba coherencia entre lo que era y lo que hacía. Si el afecto del duque había de renacer, debería hacerlo bajo esa premisa, o no hacerlo en absoluto. En Ravenshire Hall, el duque compartía una inquietud similar. Sabía que las fuerzas que antaño habían separado sus caminos no habían desaparecido, solo aguardaban una nueva ocasión para manifestarse. Sin embargo, por primera vez, no se sentía dispuesto a ceder sin cuestionar. Ambos comprendían que la verdadera prueba no residía en la emoción, sino en la constancia moral, y así, con pasos medidos pero firmes, avanzaban hacia un desenlace que exigiría más que sentimientos, exigiría carácter. La semana que siguió a la visita de la señora Ashcroft estuvo marcada por una quietud tensa, como si el condado entero contuviera la respiración. Leonor percibía ese silencio con una claridad que otros no poseían. No era ausencia de interés, sino expectación. En Hertfordshire, la calma rara vez significaba indiferencia, significaba observación. Decidió no alterar sus hábitos. Continuó con sus paseos matinales, con la lectura en las horas de luz más suave y con las visitas discretas a familias que, lejos de buscar espectáculo social, agradecían su conversación atenta,
y su interés genuino. En cada encuentro, Leonor se mantenía fiel a sí misma, ni retraída por prudencia excesiva ni abierta al punto de invitar interpretaciones fáciles. El duque, por su parte, comenzó a notar una resistencia sutil en ciertos círculos. Invitaciones que antes llegaban con regularidad ahora se posponían. Conversaciones que solían fluir con franqueza se volvían evasivas cuando su nombre se asociaba al de Leonor. No era una oposición declarada, sino una presión calculada, ejercida con la habilidad de quienes prefieren influir sin exponerse. No todos celebran la coherencia cuando amenaza su comodidad, comentó él una tarde, conversando con su amigo eclesiástico. Especialmente cuando esa coherencia proviene de una mujer que se niega a ser moldeada. La resistencia suele ser el primer signo de un cambio necesario, respondió el clérigo. La cuestión es si usted está dispuesto a sostenerlo. El duque no respondió de inmediato. Sabía que la pregunta no admitía una respuesta superficial. El acontecimiento que rompió definitivamente la quietud fue anunciado con la formalidad propia de las grandes ocasiones, un baile de temporada ofrecido por una familia influyente del condado, al que se esperaba la asistencia de todos aquellos cuyo nombre aún conservaba peso social. La invitación llegó a la mansión de Leonor con un tono impecable, aunque no exento de ambigüedad. Era, sin duda, una prueba. Leonor sostuvo la tarjeta entre sus dedos durante unos instantes antes de entregársela a la señora Whitmore. «Iremos», dijo, no por desafío, sino por consistencia. El día del baile, la mansión anfitriona brillaba con una opulencia cuidadosamente calculada. Las lámparas iluminaban los salones con una luz dorada, y la música llenaba el aire con promesas de armonía social. Al anunciarse la llegada de Leonor, las conversaciones disminuyeron, aunque no se detuvieron por completo. Había curiosidad, pero también una cautela perceptible. Leonor avanzó con paso seguro. Vestía un traje de tono perla, elegante sin ostentación, que realzaba la serenidad de su porte. No buscaba destacar, pero tampoco desaparecer. Su presencia era, por sí sola, una afirmación. El duque llegó poco después. Al verla, se dirigió hacia ella sin vacilar, consciente de que aquel gesto sería observado y comentado. «Señorita Leonor», saludó. «Me alegra que haya venido». «La constancia requiere presencia», respondió ella, «y usted parece comprenderlo». Bailaron juntos una de las primeras piezas. No fue un baile cargado de intimidad, sino de respeto mutuo. Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniales, y sin embargo, en esa contención se percibía una comprensión profunda. Algunos observadores, esperando señales de imprudencia, quedaron desconcertados por la dignidad del intercambio. Sin embargo, no todos se mostraron dispuestos a aceptar aquella normalidad. Durante una pausa en la música, un caballero de semblante severo se acercó al duque con una cortesía que no lograba ocultar su intención. «Mi estimado», dijo, «confío en que sepa calibrar las implicaciones de ciertas asociaciones. La sociedad es indulgente hasta cierto punto». El duque sostuvo su mirada sin alterarse. «La sociedad, cuando es justa, se beneficia de asociaciones basadas en el respeto», respondió. «No temo a las implicaciones de actuar conforme a mis principios». La conversación no se prolongó, pero su eco fue suficiente para confirmar lo que Leonor ya sospechaba. El desafío no sería abierto, sino persistente. Más tarde, mientras se encontraba conversando con una joven dama que parecía sinceramente interesada en su experiencia fuera de la corte, Leonor fue abordada por la anfitriona, una mujer hábil en el arte de la diplomacia social. «Mi querida», comenzó, «su serenidad es admirable. Sin embargo, algunas personas consideran que su regreso ha alterado ciertos equilibrios». Leonor sonrió con suavidad. «Los equilibrios que dependen del silencio suelen ser frágiles», respondió. «No es mi intención alterarlos, pero tampoco preservarlos a costa de la verdad». La anfitriona inclinó la cabeza, como reconociendo una respuesta que no admitía réplica cortés. Al concluir el baile, Leonor y el duque se despidieron con la misma moderación que había caracterizado la velada. No hubo promesas ni gestos dramáticos, pero ambos sabían que habían cruzado un umbral. La sociedad había observado, evaluado y, en algunos casos, comenzado a resistir. Esa noche, Leonor escribió en su diario, no como desahogo, sino como ejercicio de claridad. Reconoció la creciente cercanía entre ella y el duque, pero también la necesidad de no permitir que esa cercanía comprometiera su independencia moral. Si el afecto había de profundizarse, debería hacerlo sin exigirle renuncias esenciales. El duque, por su parte,
Tomó una decisión que había postergado demasiado tiempo. Al día siguiente, envió cartas a 2 familias influyentes del condado, declinando compromisos que, aunque ventajosos en apariencia, implicaban concesiones contrarias a su criterio. No lo hizo como gesto romántico, sino como afirmación de una coherencia largamente descuidada. Las reacciones no se hicieron esperar. Hubo sorpresa, desaprobación velada y algún intento de persuasión. El duque escuchó, agradeció y se mantuvo firme. Sabía que cada negativa era una afirmación silenciosa de lo que estaba dispuesto a defender. Cuando Leonor supo de esas decisiones, no expresó júbilo ni inquietud, solo una reflexión serena. Las acciones hablan con mayor claridad que las palabras, dijo, y el tiempo revela si esa claridad es constante. Ambos comprendían que el camino que se abría ante ellos no estaría libre de obstáculos. La presión social, lejos de disiparse, probablemente se intensificaría, pero también sabían que la integridad, una vez elegida con conciencia, se convierte en una fuerza difícil de doblegar. Así, en medio de salones brillantes y murmullos calculados, Leonor y el duque avanzaban con una cautela decidida. No buscaban imponerse ni desafiar por vanidad, sino vivir conforme a una verdad que ya no estaban dispuestos a ocultar. Y aunque el desenlace aún parecía distante, algo esencial había quedado establecido. Esta vez, ninguno aceptaría un destino dictado por otros sin el consentimiento pleno de su propia conciencia. El otoño comenzó a insinuarse con una delicadeza casi imperceptible. Las hojas aún conservaban su verdor, pero el aire, más fresco al amanecer, anunciaba una transición inevitable. Para Leonor, aquel cambio de estación no era solo un fenómeno natural, sino un reflejo de su propia circunstancia. Algo se desplazaba lentamente en el orden de las cosas, sin estridencias, pero con consecuencias duraderas. Las semanas posteriores al baile habían consolidado una rutina nueva y cuidadosamente observada. Leonor y el duque coincidían con regularidad en encuentros sociales moderados, paseos organizados y visitas breves, siempre dentro de los márgenes de la corrección. No había en ello ocultamiento ni exhibición, sino una constancia que, por sí misma, comenzaba a desarmar ciertas resistencias. Sin embargo, no todos los gestos eran bien recibidos. Una mañana, Leonor fue invitada a tomar el té en casa de la señora Bellamy, dama respetada y conocida por su franqueza. A diferencia de otras anfitrionas, su invitación no ocultaba intenciones bajo fórmulas ambiguas. Leonor acudió con la serenidad que había aprendido a cultivar. «Querida», dijo la señora Bellamy tras los saludos iniciales, «no me andaré con rodeos. Se habla mucho de usted y del duque, algunos con curiosidad, otros con alarma». «Lo imaginaba», respondió Leonor. «La novedad suele provocar ambas reacciones». «No es solo la novedad», replicó la mujer, «es la firmeza con que ambos se conducen. Hay quienes consideran que esa firmeza desafía un orden que prefieren no cuestionar». Leonor sostuvo la taza entre las manos, reflexionando antes de responder. «El orden que se sostiene solo por temor al cambio rara vez es justo», dijo. «No busco desafiar, sino vivir con coherencia». La señora Bellamy la observó con atención. «Eso mismo pensé, por eso quise verla. Hay momentos en que la claridad de una persona obliga a otras a definirse. No todas están preparadas». Aquel encuentro confirmó a Leonor que, más allá de la oposición silenciosa, también existía un respeto emergente, discreto pero sincero. Comprendió que su conducta, lejos de ser una debilidad, se había convertido en una referencia incómoda para algunos y valiosa para otros. Mientras tanto, el duque enfrentaba una presión más directa. Una mañana recibió la visita de su tío, hombre de ideas tradicionales y considerable influencia en ciertos círculos. La conversación, aunque cortés, no tardó en adquirir un tono grave. «Debes considerar las consecuencias», dijo el hombre. «Tu cercanía con Leonor ha generado inquietud. Hay alianzas que podrían verse comprometidas. Las alianzas que exigen renunciar al respeto mutuo no me interesan», respondió el duque con calma. «He pasado demasiado tiempo confundiendo conveniencia con deber». «Hablas como si el afecto justificara cualquier decisión», replicó el tío. «No es el afecto lo que guía mis actos», corrigió él, «sino la integridad. Leonor no me ha pedido nada. He sido yo quien ha reconsiderado su propia conducta». El silencio que siguió fue elocuente. El tío comprendió que no habría marcha atrás, sin confrontación abierta, y optó por retirarse con una advertencia velada. Aquella visita, lejos de debilitar al duque, confirmó la necesidad de sostener con hechos
lo que ya había decidido en conciencia. Esa misma tarde, Leonor recibió una carta cuyo contenido la sorprendió. Provenía de una joven dama del condado, la señorita Fairchild, a quien había tratado solo en ocasiones formales. La carta expresaba admiración por su serenidad y solicitaba consejo ante una situación personal que la inquietaba. Leonor respondió con atención y honestidad, sin grandilocuencia, ofreciendo palabras que priorizaban el respeto propio y la reflexión prudente. Al enviar la carta, comprendió que su influencia comenzaba a manifestarse de maneras inesperadas, no como ejemplo impuesto, sino como posibilidad visible. Aquello la conmovió más que cualquier aprobación social. El duque la visitó 2 días después, bajo el pretexto de devolver un libro que ella le había prestado. La tarde era clara, y decidieron caminar por los senderos cercanos a la mansión. «He recibido visitas poco agradables», comentó él, «pero no inesperadas. Las decisiones coherentes rara vez son cómodas», respondió Leonor. «Lo importante es que no se tomen para agradar o desafiar, sino para ser fieles a uno mismo. Justamente por eso deseaba hablar con usted», dijo el duque, deteniéndose. «No quiero que mi conducta la exponga a juicios innecesarios». Leonor lo miró con serenidad firme. «No me expone», afirmó. «El juicio existirá de cualquier modo. Lo que importa es no permitir que determine nuestras acciones». Él asintió, aliviado y admirado a la vez. «Hay algo más», añadió. «He considerado formalizar ciertas intenciones, no con prisa, pero con claridad. Sin embargo, no lo haré sin saber si eso coincide con su voluntad». Leonor no respondió de inmediato. Caminó unos pasos más, como si necesitara que el movimiento ordenara sus pensamientos. «La claridad es necesaria», dijo finalmente, «pero también lo es el tiempo. No deseo que ninguna decisión sea interpretada como respuesta a la presión externa, ni como reparación del pasado». «Lo comprendo», respondió él, «y lo respeto». Aquella conversación no produjo resoluciones inmediatas, pero fortaleció una comprensión mutua basada en la libertad y el respeto. Ambos sabían que el momento decisivo se acercaba, aunque ninguno pretendía apresurarlo. En los días siguientes, un acontecimiento alteró el ritmo habitual del condado. Se anunció la llegada de un pariente lejano del duque, joven y ambicioso, interesado en establecerse en la región. Su presencia reavivó conversaciones sobre posibles conveniencias y expectativas tradicionales. Algunos vieron en ello una oportunidad de redirigir el curso que el duque parecía empeñado en seguir. Leonor observó aquel movimiento con atención, pero sin inquietud. Sabía que las pruebas más reveladoras no siempre se presentan como conflictos abiertos, sino como alternativas aparentemente razonables. Cuando finalmente se encontraron en una reunión social, el joven pariente se mostró cordial y atento, aunque no exento de cierta condescendencia. «Es admirable su serenidad», le dijo, «pero no puedo evitar pensar que una posición tan elevada merece un destino más visible». Leonor respondió con una sonrisa contenida. «La visibilidad no garantiza la plenitud», replicó. «A veces, la verdadera influencia se ejerce en silencio». El intercambio fue breve, pero suficiente para confirmar que las diferencias no eran superficiales. El duque, testigo de la conversación, comprendió que la elección que se le presentaba no era nueva, solo estaba mejor disfrazada. Esa noche, Leonor reflexionó largamente antes de dormir. No temía perder un futuro prometedor, temía aceptar uno que no fuera fiel a su esencia. Comprendió que el amor, si había de formar parte de su vida, debía hacerlo sin exigirle renuncias que la alejaran de sí misma. El duque, por su parte, tomó una decisión silenciosa pero firme. Sabía que pronto tendría que expresar con mayor claridad lo que ya había elegido en su interior, no como acto impulsivo, sino como consecuencia natural de una convicción largamente elaborada. Así, entre hojas que comenzaban a caer y miradas que observaban con atención creciente, Leonor y el duque avanzaban hacia un punto de inflexión. No sabían aún cuál sería la reacción final de la sociedad, pero ambos estaban preparados para sostener lo que consideraban justo. Y en esa preparación, tranquila y decidida, residía la verdadera fuerza de lo que estaba por venir. El punto de inflexión llegó sin anuncio previo, como suelen hacerlo los acontecimientos que verdaderamente ponen a prueba el carácter. No fue un escándalo abierto ni una confrontación pública, sino algo más sutil y, por ello mismo, más revelador. Una propuesta cuidadosamente formulada, presentada como razonable, casi benevolente, y destinada a restablecer el orden que muchos consideraban amenazado. Leonor recibió la invitación una mañana clara, cuando el rocío aún brillaba sobre el césped.
Provenía de una reunión privada, organizada en casa de la señora Ashcroft, con la presencia de varias figuras influyentes del condado. El tono de la carta era amable, incluso respetuoso, pero Leonor percibió de inmediato su verdadera intención. No se trataba de cortesía, sino de evaluación. Desean observar, medir y, si es posible, corregir, pensó con serenidad. Aceptó la invitación sin vacilar. Rehuirla habría sido interpretado como una concesión tácita, y Leonor ya no estaba dispuesta a permitir que otros definieran su posición mediante silencios estratégicos. La reunión se desarrolló en un salón amplio, dispuesto con una elegancia calculada para transmitir autoridad sin ostentación. Las damas presentes conversaban con sonrisas medidas, los caballeros, con una atención que rozaba lo inquisitivo. Leonor fue recibida con deferencia, aunque no sin una tensión perceptible. Tras los saludos iniciales, la señora Ashcroft tomó la palabra. «Querida Leonor», comenzó, «su regreso ha sido, sin duda, un acontecimiento significativo. Muchos de nosotros admiramos la serenidad con la que se ha reintegrado a la vida del condado». «Agradezco su consideración», respondió Leonor. «He procurado conducirme conforme a mis principios. Precisamente por eso deseábamos conversar», intervino otro de los presentes. «La coherencia es una cualidad valiosa, pero también lo es la armonía social». Leonor comprendió que aquella sería la línea argumental. «La armonía verdadera», dijo, «no se logra mediante la supresión de lo auténtico, sino mediante el respeto mutuo». Hubo un breve silencio, seguido de intercambios de miradas. Finalmente, la propuesta fue presentada, una posible alianza conveniente para el duque, cuidadosamente descrita como beneficiosa para todas las partes involucradas. No se mencionó explícitamente el nombre de Leonor como obstáculo, pero la implicación era clara. «No se trata de excluir», aclaró la señora Ashcroft, «sino de orientar. Hay posiciones que exigen ciertos sacrificios». Leonor sostuvo su mirada sin alterarse. «Los sacrificios que se imponen desde fuera rara vez son virtuosos», respondió, «y las posiciones que exigen renunciar a la dignidad pierden su legitimidad». La franqueza de su respuesta desarmó momentáneamente a sus interlocutores. No hubo réplica inmediata. La reunión concluyó poco después, sin acuerdos ni confrontaciones abiertas, pero con una certeza compartida. Leonor no sería fácilmente persuadida. Esa misma tarde, el duque fue informado de lo ocurrido. Escuchó con atención el relato, sin mostrar sorpresa. «Era previsible», dijo. «Lo que importa ahora es cómo respondemos». «No espero que responda en función de mí», replicó Leonor. «Solo deseo que lo haga en coherencia consigo mismo». El duque asintió. «Eso es precisamente lo que haré». 2 días después, convocó a una pequeña reunión en Ravenshire Hall. No fue un acto social, sino una declaración de intenciones. Estuvieron presentes algunos de los mismos individuos que habían asistido a la reunión en casa de la señora Ashcroft, así como otros cuya opinión tenía peso en el condado. Con voz firme y sin dramatismo, el duque expuso su posición. No mencionó sentimientos ni agravios pasados. Habló de respeto, de igualdad moral y de la imposibilidad de construir un futuro legítimo sobre concesiones forzadas. Dejó claro que no aceptaría alianzas que implicaran la negación de su propio juicio o el menosprecio hacia una persona cuya integridad consideraba incuestionable. La reacción fue variada. Algunos mostraron desaprobación silenciosa, otros, una sorpresa que rozaba la admiración. No faltaron advertencias veladas sobre consecuencias futuras. El duque las escuchó con cortesía y las aceptó como parte inevitable de su elección. Cuando Leonor supo de aquella reunión, no expresó triunfo ni alivio, solo una reflexión serena. «Ha hecho lo que consideró justo», dijo. «Eso es suficiente, independientemente del resultado». Sin embargo, el resultado no tardó en manifestarse. La presión social, lejos de intensificarse, comenzó a fragmentarse. Algunos, al ver la firmeza del duque y la dignidad constante de Leonor, reconsideraron sus juicios. Otros, incapaces de imponer su voluntad, optaron por el retiro silencioso. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La señorita Fairchild, acompañada de su madre, solicitó visitar a Leonor. Durante la conversación, la joven expresó con emoción contenida que había rechazado una propuesta que no respetaba sus convicciones, inspirada por el ejemplo de Leonor. «No sabía que era posible decir no sin perderlo todo», confesó. «Usted me ha demostrado que la pérdida mayor sería perderme a mí misma». Leonor tomó sus manos con afecto sincero.
La fortaleza no siempre se siente como tal, respondió. A veces, simplemente es la decisión de no traicionarse. Aquel momento confirmó algo que Leonor había intuido. Su regreso no solo estaba transformando su propio destino, sino también el de quienes observaban en silencio, buscando permiso para elegir con honestidad. El duque, al conocer la visita, comprendió que las consecuencias de su elección se extendían más allá de su vida personal. No se trataba ya de un vínculo afectivo, sino de una postura moral que comenzaba a resonar en el entorno. Esa noche se encontraron para caminar, como tantas veces, por los senderos tranquilos del campo. El cielo estaba despejado y las primeras estrellas asomaban con timidez. «No puedo prometerle que el camino será sencillo», dijo el duque, «pero sí puedo prometerle que no volveré a elegir el silencio por comodidad». Leonor lo miró con una expresión en la que no había ilusión desmedida, sino una confianza serena. «Eso es todo lo que puede pedirse a una persona», respondió. «Lo demás se construye con el tiempo». Caminaron en silencio unos instantes, conscientes de que aquel entendimiento no necesitaba ser sellado con palabras grandilocuentes. Habían atravesado la prueba más difícil, la de sostener la verdad frente a la conveniencia. El condado, por su parte, comenzaba a adaptarse a una realidad que ya no podía ignorar. No todos aprobaban, pero muchos aprendían a respetar. Y en ese respeto incipiente, Leonor reconocía el inicio de una justicia discreta, pero auténtica. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. Sin embargo, por primera vez desde su regreso, tuvo la certeza de que el desenlace no dependería del juicio ajeno, sino de la constancia con que ambos continuaran eligiendo con integridad. Y esa certeza, silenciosa y firme, la acompañó al cerrar la noche, como una promesa que no necesitaba ser pronunciada para ser verdadera. El nuevo año se anunció con un invierno más severo de lo habitual. Las heladas cubrían los campos al amanecer, y los caminos se volvían estrechos corredores de silencio bajo el cielo pálido. Para muchos, aquella estación imponía recogimiento. Para Leonor, representaba una pausa necesaria, un tiempo de claridad interior antes de cualquier resolución definitiva. La sociedad del condado, aunque menos insistente que meses atrás, no había abandonado del todo su vigilancia. Las opiniones se expresaban ahora con mayor cautela, como si el fracaso de los intentos previos hubiera enseñado prudencia a quienes preferían influir sin exponerse. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesto el duque a sostener su postura? ¿Y qué lugar ocuparía Leonor cuando la expectación exigiera definiciones más visibles? Ella era consciente de esas interrogantes, pero no permitía que dictaran su conducta. Continuaba con su vida ordenada, dedicada a lecturas, visitas moderadas, y a la correspondencia que había ido creciendo con mujeres jóvenes del condado, quienes encontraban en ella una referencia silenciosa. Leonor respondía a cada carta con la misma atención reflexiva, cuidando de no erigirse en guía infalible, sino en presencia honesta. Una tarde particularmente fría, recibió una carta del duque solicitando verla. No había urgencia en el tono, pero sí una gravedad contenida que Leonor reconoció de inmediato. Aceptó la visita y dispuso el salón pequeño, aquel que daba al jardín cubierto de escarcha. El duque llegó poco antes del anochecer. Su semblante era sereno, aunque marcado por una determinación que no pasaba inadvertida. «He tomado una decisión», dijo tras los saludos iniciales, «y antes de comunicarla a otros, consideré justo compartirla con usted». Leonor lo invitó a sentarse, manteniendo una atención tranquila. «Le escucho», respondió, con la única expectativa de la honestidad. «He rechazado formalmente las propuestas que aún se mantenían abiertas», explicó. «No por desafío, sino porque ya no puedo fingir que representan un futuro legítimo para mí». Leonor asintió con calma. «La legitimidad, cuando se reconoce, no admite sustitutos», dijo. «Sin embargo», continuó él, «soy consciente de que mi elección tendrá consecuencias más visibles. No todos reaccionarán con la discreción que hemos visto hasta ahora. Eso también forma parte de elegir», respondió ella. «Las consecuencias no invalidan la decisión, la revelan». Hubo un silencio reflexivo. El duque la observó con atención sincera. «No deseo avanzar sin su pleno consentimiento», añadió. «Y no hablo de compromisos formales aún, sino de la claridad necesaria para no alimentar expectativas contradictorias». Leonor se levantó y se acercó a la ventana. Observó el jardín cubierto de blanco, donde cada rama parecía delineada con precisión por el hielo. La claridad,
dijo finalmente, exige reconocer no solo lo que deseamos, sino lo que estamos dispuestos a sostener. No me conformaré con ser una elección hecha en oposición a otras. Solo podría aceptar ser una elección hecha en coherencia. Eso es lo que pretendo, respondió él. No por exclusión, sino por convicción. Leonor volvió a mirarlo. En su expresión no había prisa ni ilusión desmedida, sino una evaluación serena. Entonces debemos permitir que el tiempo confirme esa convicción, dijo. No con pruebas impuestas, sino con constancia. El duque aceptó aquella respuesta sin decepción. Comprendía que la firmeza de Leonor no era un obstáculo, sino una garantía de honestidad. La conversación concluyó sin resoluciones públicas, pero con un entendimiento más profundo. Ambos sabían que el siguiente paso no sería íntimo ni silencioso, sino visible, y esa visibilidad exigiría una entereza aún mayor. No tardó en llegar la ocasión. Se anunció una reunión invernal organizada por una familia cercana a la capital, con invitados de otros condados. El encuentro prometía ser más amplio que los anteriores, y su carácter lo convertía en un escenario inevitable para definiciones sociales. La asistencia del duque era esperada, la de Leonor, incierta para muchos. Leonor recibió la invitación con atención medida. Sabía que su presencia, en ese contexto, equivaldría a una declaración implícita. Tras una noche de reflexión, decidió asistir, no como desafío ni como afirmación romántica, sino como ejercicio de coherencia pública. El día del encuentro, el salón estaba iluminado con una sobriedad elegante. Los invitados, menos familiarizados con la historia reciente del condado, observaban con curiosidad, atentos a las reacciones de los anfitriones y de quienes conocían mejor el trasfondo de las relaciones allí presentes. Leonor entró con paso firme. Vestía con la misma sencillez distinguida que la caracterizaba, y su expresión era serena, sin señales de expectativa ansiosa. Saludó con cortesía y se integró a la conversación con naturalidad, sin buscar al duque ni evitarlo. Él llegó poco después. Al verla, no se apresuró a su lado, pero tampoco evitó el encuentro. Cuando finalmente se acercó, lo hizo con una atención clara, sin teatralidad. «Me alegra verla aquí», dijo. «Su presencia honra esta reunión». «He venido con honestidad», respondió ella. «Eso es suficiente». La velada transcurrió con una tensión discreta, perceptible solo para quienes sabían observar. Algunos invitados parecían sorprendidos por la normalidad del intercambio, otros, incómodos por la ausencia de gestos que confirmaran o desmintieran rumores. Fue hacia el final de la reunión cuando el duque, con una cortesía firme, solicitó la atención del anfitrión para dirigir unas palabras breves. No fue un anuncio formal, ni una declaración sentimental. Habló de principios, de responsabilidad personal y de la importancia de elegir con conciencia, incluso cuando el entorno espera conformidad. No mencionó nombres, no fue necesario. Leonor escuchó sin alterar su expresión, consciente de que aquel discurso no buscaba aprobación, sino coherencia pública. Al concluir, hubo un murmullo contenido, seguido de aplausos moderados, algunos por convicción, otros por cortesía inevitable. La reacción posterior fue reveladora. Varias personas se acercaron a Leonor con un respeto nuevo, menos inquisitivo y más genuino. No todas compartían sus decisiones, pero comenzaban a reconocer la legitimidad de su postura. Al abandonar la reunión, Leonor respiró profundamente el aire frío de la noche. No se sentía eufórica ni exhausta, sino tranquila. Había sostenido su verdad sin imponerse, y eso era suficiente. El duque se le acercó antes de que el carruaje partiera. «Gracias por estar», dijo. «No por mí, sino por usted misma. Eso es lo único que podía ofrecer», respondió ella, «y lo he hecho con plena conciencia». Ambos comprendían que el desenlace se acercaba, no como un clímax dramático, sino como una consecuencia natural de elecciones reiteradas. El invierno, con su rigor silencioso, estaba preparando el terreno para una resolución que no necesitaría artificios. Mientras el carruaje avanzaba por el camino helado, Leonor reflexionó sobre el recorrido que había hecho desde su regreso. No había buscado reivindicación ni reparación, había buscado coherencia, y en esa búsqueda había encontrado algo más valioso que la aprobación, la certeza de no haberse traicionado. Sabía que el capítulo final exigiría una claridad definitiva, pero también sabía que, cualquiera fuese la forma que adoptara, su desenlace estaría guiado por la misma firmeza que había sostenido cada uno de sus pasos. Y esa convicción, serena e inquebrantable, la acompañó mientras el invierno avanzaba, preparando el mundo
y los corazones, para lo que habría de revelarse con la llegada de la primavera. La primavera llegó con una discreción casi reverente, como si la naturaleza misma respetara el proceso silencioso que se había desarrollado durante el invierno. Los brotes verdes aparecieron en los setos, las flores tempranas asomaron entre la hierba aún húmeda, y el aire recuperó una suavidad que invitaba a la contemplación. Para Leonor, aquel renacer no era una promesa exaltada, sino una confirmación. Todo crecimiento verdadero requiere tiempo y constancia. El condado comenzaba a adaptarse a una realidad que ya no podía ignorar. No había habido anuncios formales ni gestos teatrales, pero la postura del duque era conocida, y la presencia de Leonor, respetada. Algunos seguían manifestando reservas, aunque cada vez con menos convicción. Otros, sin declararlo abiertamente, reconocían que la serenidad con la que ambos se conducían había impuesto una nueva medida de decoro. Leonor continuaba con su vida habitual, aunque percibía un cambio sutil en la forma en que era recibida. Las conversaciones ya no buscaban probarla ni corregirla. Había preguntas genuinas, solicitudes de consejo, incluso muestras de afecto sincero. No se engañaba pensando que la sociedad había cambiado por completo, pero comprendía que su constancia había desplazado ciertos límites. Una mañana recibió una carta del duque solicitando un encuentro más formal que los habituales paseos. No especificaba el motivo, pero el tono era claro y respetuoso. Leonor aceptó, consciente de que aquel momento no sería una repetición de conversaciones previas, sino una transición necesaria. Se encontraron en Ravenshire Hall, en una sala luminosa que daba al jardín renovado por la estación. El duque la aguardaba de pie, con una expresión serena, aunque cargada de una determinación distinta a la de encuentros anteriores. «Le agradezco que haya venido», dijo. «He reflexionado largamente antes de pedirle esta conversación». «Lo imagino», respondió Leonor, «y valoro la reflexión más que cualquier precipitación». Él asintió. «He sostenido mi postura ante quienes consideraron necesario intervenir», continuó. «No con confrontación, sino con claridad. Las reacciones han sido diversas, pero ya no determinan mis decisiones». Leonor lo escuchaba con atención plena. «La claridad sostenida en el tiempo suele producir ese efecto», dijo. «No convence a todos, pero se vuelve indiscutible». Hubo un breve silencio, tras el cual el duque habló con mayor profundidad. «No deseo prolongar indefiniciones que puedan interpretarse como ambigüedad, no por presión externa, sino por respeto a usted. He elegido con conciencia, no como respuesta al pasado, ni como oposición a otros caminos, sino porque reconozco en usted una igualdad moral, sin la cual no concibo un futuro legítimo». Leonor no respondió de inmediato, no por duda, sino porque comprendía la importancia de que cada palabra que pronunciara fuera fiel a su verdad. Caminó lentamente hacia la ventana, observando los jardines en flor. «Aprecio su franqueza», dijo finalmente, «y la forma en que ha sostenido su elección. Sin embargo, debo ser igualmente clara. No aceptaré una decisión que, aun bien intencionada, me sitúe como símbolo o declaración social. Solo podría aceptar una unión basada en una estima que no dependa del reconocimiento ajeno». «Eso es precisamente lo que le ofrezco», respondió él. «No una afirmación pública, sino una vida compartida construida en coherencia. No le pido que represente nada más que a sí misma». Leonor volvió a mirarlo. En su expresión no había exaltación ni temor, solo una serenidad reflexiva que había sido forjada con cuidado. «Entonces puedo responder con honestidad», dijo. «Si he de compartir mi vida, será con alguien que no me haya elegido por contraste, sino por convicción. Y esa convicción, en usted, ha sido constante». El duque no interrumpió. Comprendía que aquellas palabras no eran una concesión, sino una evaluación final. «Acepto», continuó Leonor, «no como culminación de un conflicto, sino como continuidad de una coherencia compartida». No hubo exclamaciones ni gestos impulsivos. El duque inclinó levemente la cabeza, con una gratitud profunda y contenida. «Es todo cuanto podía esperar», respondió, «y más de lo que merecía en otro tiempo». Acordaron proceder con la misma discreción que había caracterizado su camino hasta entonces. No habría anuncios precipitados ni celebraciones ostentosas. La noticia se comunicaría con respeto a las familias cercanas, permitiendo que la sociedad asimilara el hecho sin dramatismos. La reacción no fue uniforme, pero sí reveladora. Algunos expresaron sorpresa, otros, una aprobación prudente, unos pocos, una desaprobación silenciosa.
Sin embargo, nadie pudo negar la legitimidad de la unión. No había escándalo que señalar ni imprudencia que corregir. La constancia había hecho su trabajo. Leonor comenzó a recibir visitas distintas a las anteriores, no de curiosidad, sino de reconocimiento. Mujeres jóvenes y maduras por igual encontraban en ella no un modelo idealizado, sino una confirmación de que la dignidad sostenida en el tiempo transforma más que cualquier gesto espectacular. La señora Bellamy fue una de las primeras en visitarla tras conocerse la noticia. «No todos los cambios se anuncian con ruido», dijo. «Algunos se imponen porque ya no pueden ser ignorados». «Nunca fue mi intención imponer nada», respondió Leonor. «Solo vivir con verdad. Y en eso ha sido usted extraordinariamente firme», replicó la mujer. «El condado no será el mismo». El duque, por su parte, enfrentó con serenidad las últimas resistencias. Algunas relaciones se enfriaron. Otras, inesperadamente, se fortalecieron. Descubrió que la coherencia, lejos de aislarlo, había redefinido su entorno. Aquellos que permanecían lo hacían con mayor honestidad. En una caminata vespertina, Leonor y el duque recorrieron los senderos que habían sido testigos de tantas conversaciones decisivas. El sol descendía lentamente, iluminando los campos con una luz dorada. «No siento que haya ganado algo», dijo Leonor. «Siento que he conservado lo esencial, y eso es lo que hace que este paso sea justo», respondió él. «No se ha construido sobre renuncias ocultas». Ambos comprendían que el verdadero desenlace no residía en el acuerdo alcanzado, sino en la forma en que había sido forjado. No habían vencido a la sociedad, ni la habían desafiado abiertamente. Habían permitido que su constancia revelara lo que merecía permanecer y lo que debía ceder. Esa noche, Leonor escribió una última reflexión en su diario, no como cierre, sino como testimonio. Reconoció el camino recorrido, el destierro silencioso, el regreso sin estridencias, y la forma en que su sencillez, antes juzgada como carencia, se había revelado como fortaleza. Sabía que el último tramo no requeriría palabras nuevas, sino la confirmación serena de lo ya elegido. El capítulo final no sería una victoria ruidosa, sino una justicia tranquila. Y con esa certeza, descansó, consciente de que la historia que había comenzado con un rechazo injusto se acercaba ahora a su resolución más verdadera, aquella en la que la integridad no solo se preserva, sino que es reconocida y honrada. La mañana en que Leonor despertó con la certeza de que nada esencial quedaba por resolver, el cielo estaba limpio y sereno. No había en el aire señales de celebración ni presagios solemnes, solo una claridad apacible que parecía bendecir lo que había sido construido sin prisa. Aquella calma, tan distinta de la inquietud que había acompañado su destierro años atrás, le confirmó que el desenlace no siempre se anuncia con estruendo. A veces llega como una evidencia silenciosa. La noticia de su compromiso se había difundido con la discreción acordada. No hubo proclamas públicas ni gestos calculados para impresionar. Sin embargo, el condado entero parecía comprender que algo había cambiado de manera irreversible, no por la unión en sí, sino por lo que representaba, una afirmación de carácter que había resistido el juicio, la presión y la tentación de la conveniencia. Leonor caminó esa mañana por los jardines, observando cómo la luz se filtraba entre los árboles en flor. Recordó, sin amargura, el día en que había partido de aquel mismo lugar, convencida de que su sencillez era una falta que debía expiarse con ausencia. Ahora regresaba a esos recuerdos no con resentimiento, sino con una comprensión más amplia. Había sido necesario alejarse para regresar entera. Las visitas comenzaron a llegar con un tono distinto al de meses anteriores. Ya no había insinuaciones ni advertencias veladas. Algunas damas expresaban una aprobación sincera, otras, una aceptación resignada, pero respetuosa. Los caballeros, más contenidos, se mostraban atentos y correctos. La sociedad, al no encontrar fisuras en la conducta de Leonor, había aprendido a reacomodarse. La señora Ashcroft solicitó verla una última vez. Leonor aceptó, no por deber, sino por cierre. La conversación fue breve y carente de la tensión que había marcado encuentros anteriores. «Debo reconocer», dijo la dama con una honestidad poco habitual en ella, «que subestimé la fuerza de su constancia. No todas las mujeres logran sostenerse sin recurrir a la confrontación. No busqué sostenerme frente a nadie», respondió Leonor, «sino junto a mí misma». La señora Ashcroft asintió lentamente. Eso ha sido precisamente lo que nos ha obligado a reconsiderar. Aquel reconocimiento, aunque tardío,
Confirmó que la justicia no siempre llega como disculpa explícita, sino como rectificación silenciosa. El duque, por su parte, observaba con atención la transformación de su entorno. Había perdido algunas alianzas superficiales, pero había ganado una claridad que no habría cambiado por ninguna ventaja anterior. Su trato con Leonor se mantenía fiel al respeto que había guiado cada paso. No había en él complacencia ni posesividad, sino una consideración profunda por la igualdad que habían establecido. Una tarde, mientras caminaban por los senderos que ya les eran familiares, el duque se detuvo. «Hay algo que deseo decirle», comenzó, «no como promesa futura, sino como reconocimiento presente. He aprendido que el amor, cuando es verdadero, no exige transformación del otro, sino transformación de uno mismo». Leonor lo miró con una serenidad que no necesitaba ser contenida. «Entonces hemos aprendido lo mismo», respondió, «porque solo pude aceptar este vínculo cuando supe que no me pedía dejar de ser quien soy». Decidieron que la unión se celebraría en la intimidad, rodeados únicamente de quienes habían demostrado una lealtad libre de condiciones, no por desprecio a la sociedad, sino por fidelidad a la forma en que su historia había sido construida. La ceremonia, sencilla y digna, reflejó con exactitud el espíritu que los había guiado. El día elegido amaneció luminoso. Los campos parecían participar del recogimiento solemne del momento, y la mansión, sin adornos excesivos, ofrecía un marco de sobriedad elocuente. Leonor se preparó sin prisa, consciente de que no estaba entrando en una nueva identidad, sino afirmando la que siempre había defendido. Cuando avanzó hacia el lugar dispuesto para la ceremonia, su porte no era el de alguien que busca aprobación, sino el de una mujer que ha elegido con plena conciencia. Quienes la observaban no podían ignorar esa diferencia. No había en ella triunfo ni reivindicación, solo una dignidad tranquila que imponía respeto. Tras el intercambio de votos, breves y desprovistos de retórica innecesaria, no hubo aplausos estruendosos ni expresiones exageradas. Hubo, en cambio, una sensación compartida de coherencia cumplida. Aquellos presentes comprendieron que estaban siendo testigos no de una victoria social, sino de una justicia serena. En los días que siguieron, Leonor comenzó una nueva etapa sin abandonar aquello que había definido su camino. Continuó dedicándose a la educación, al acompañamiento de quienes buscaban orientación y a una vida ordenada en la que el afecto no anulaba la reflexión. Su posición, ahora indiscutida, le permitió ejercer una influencia más amplia, siempre desde la discreción. Las mujeres jóvenes del condado encontraban en ella no una figura distante, sino una presencia accesible. Leonor nunca se presentó como ejemplo, pero su historia, conocida ya sin distorsiones, hablaba por sí misma. Había sido desterrada por no encajar y había regresado sin adaptarse a lo que la había rechazado. En esa paradoja residía su fuerza. El duque, fiel a su carácter, asumió su papel con la misma sobriedad. Gobernó sus responsabilidades con un sentido renovado de justicia, consciente de que el poder sin integridad es solo apariencia. Juntos, sin proclamar reformas ni desafiar abiertamente tradiciones, comenzaron a introducir un cambio más profundo, el de la coherencia vivida. Con el paso de los meses, el condado se habituó a esa nueva normalidad. Las resistencias se diluyeron, no por convencimiento forzado, sino por falta de fundamento. Nadie podía señalar una falta, ni una renuncia vergonzosa, ni una concesión indigna. La sencillez que había sido motivo de destierro se había revelado como una virtud inquebrantable. Una tarde, al final del verano, Leonor se sentó a escribir una última página en su diario, no para relatar hechos, sino para dejar constancia de una verdad aprendida. Escribió que el amor no la había salvado del juicio, pero le había confirmado que no estaba equivocada, que la integridad, sostenida en silencio, transforma más que cualquier desafío abierto, y que la justicia, cuando llega, no siempre repara el pasado, pero sí honra el presente. Cerró el cuaderno con calma y lo guardó sin intención de volver a abrirlo, no porque su historia hubiera terminado, sino porque ya no necesitaba ser defendida. Al caer la tarde, caminó junto al duque por los campos dorados. El sol descendía lentamente, envolviendo el paisaje en una luz tibia. Leonor respiró hondo, consciente de que había atravesado el rechazo, la soledad y la prueba sin renunciar a sí misma. Había sido desterrada por ser sencilla, había regresado sin adornarse para agradar, y ahora, sin haber cambiado su esencia, era respetada, amada y reconocida no por su título,
sino por su carácter incorruptible. Ese fue su verdadero triunfo. Y así, sin estridencias ni artificios, la historia encontró su cierre más justo, aquel en el que la virtud, sostenida con constancia, no solo sobrevive al juicio del mundo, sino que lo transforma en silencio.